Mencionábamos la presencia de un invitado especial, muy especial, decíamos, y tenemos que agradecer que esté con nosotros a Joseph Tulchin. Muchísimas gracias. Estadounidense, experto en las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Fuiste director del programa para América Latina en el Wilson Center. Sos autor de muchísimos libros. ¿Cómo se llama el último? América Latina, Estados Unidos, el fin de hegemonía. Y hablas del desafío de América Latina claro, a esa hegemonía. El rol que debe asumir América Latina en el mundo actual. ¿Y qué debe esperar América Latina de un Estados Unidos presidido por Donald Trump? ¿Le interesa a Trump América Latina? Mejor no esperar. Mi mensaje del libro es tiempo de actuar, de tomar conciencia de su capacidad cada país en la región. Y tal vez un poco más optimista, la región, hasta el día de hoy, la región casi existe entre comillas. Hay muy poca colaboración regional. Y América Latina no tiene mucha conciencia histórica de su capacidad, que se llama en inglés agency, agencia. Y esa capacidad de actuar es fundamental. Así que mejor no esperar a Estados Unidos. Y cuando, por ejemplo, vimos un informe al comienzo del programa sobre Venezuela, prácticamente todos los sábados nos tenemos que ocupar del tema, y es uno de esos puntos de diferencia grande en la región. Para un especialista como vos, que venís siguiendo tan de cerca los temas, ¿cómo te imaginás? ¿Cuál es la alternativa que todavía no se exploró como para poder ayudar desde afuera? El tema central para América Latina es que el legado de la hegemonía norteamericana ha creado una cultura anti-intervencionismo. Entonces, en el voto más reciente en OEA, la mayoría de los países suramericanos, junto con México, estaban en favor de una intervención de la comunidad regional. Y CARICOM, los países del Caribe, se opusieron. Entonces, no hay consenso. Y OEA está visto en la región como criatura, como títer de los Estados Unidos, la época de su hegemonía. Ahora, en una época, como digo yo, post-hegemonía, post-hegemónico, ¿qué podría ser? Eso depende de lo que se ve en los mismos países. Es una comunidad de países, son democracias, les importa que sean democráticos los países. Si fuera así, la respuesta a todas estas preguntas afirmativa, entonces tiene que intervenir en forma pacífica, ofreciendo su amistad, una manera de mediación en un conflicto interno en Venezuela, que tiene solución, pero muy difícil por el momento. Natalia. Buenos días, Jorge. Si focalizamos lo que ocurrió hace poco más de una semana con respecto a Trump y Cuba, lo que se nota es que no hay algunos cambios centrales que uno podría esperar y que hay mucho más de maquillaje y retórica. Por ejemplo, deja restablecimiento de las relaciones diplomáticas que generó Obama con La Habana, reapertura de las embajadas también queda, viajes de familias también quedan, los vuelos comerciales, perdón, quedan, los envíos de remesas de los Estados Unidos a Cuba quedan, y se mantiene la política de Obama del fin a esto de los pies secos, pies mojados, que generaba un flujo de inmigración ilegal y riesgosa a través del Caribe. ¿Qué ha querido hacer Trump? Si es que ha querido hacer algo, uno siempre quiere hacer algo, pero ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es el análisis de esto? Es difícil analizar la retórica del señor Trump, nuestro presidente, porque la retórica a veces tiene su propia realidad. La realidad es, como lo dijo usted, ha cambiado muy poco. En el corto plazo, el efecto de los cambios de Trump nos va a dañar, la nueva clase empresarial de pequeños empresarios en la isla, en Cuba. En el largo plazo, para todos nosotros en América, los cubanos ahora en febrero del 18 cambia su líder, como dijo el informe. En ese momento, el liderazgo cubano de la revolución pasa a una nueva generación, el liderazgo, y no sabemos cómo lo va a manejar. Lo cual es cierto es que el problema de los cambios de Obama, que se enfrentaron los dos países, es el poder que ha asumido el ejército, las Fuerzas Armadas cubanas, como empresarios.
Entonces Trump ataca las conexiones con la Con Fuerza la empresa Armada, esta, pero son Fuerzas Armadas empresariales. Y esto es muy difícil. Los cubanos tienen que decidir cómo hacerlo, pero es, en fin, es un problema para los cubanos más que para nosotros ahora. De hecho, después del discurso de Trump, viaja Tina Smith, que es la gobernadora de Minnesota, a la isla, a Cuba, y dice, vamos a seguir comerciando porque ustedes tienen cacao, tienen digamos, productos que nosotros no producimos y nosotros tenemos maíz, frijoles y demás. Es decir, nada cambia en realidad desde estados de los Estados Unidos hacia Cuba. Se puede seguir comerciando. Casi todo. Son molestias, más que nada. Es decir, en Tesoro, nuestra Hacienda, Ministerio de Hacienda, es que controla todo flujo de dinero. Entonces, si nosotros, los dos de nosotros, íbamos o vamos a Cuba, nos va a molestar más con la tarjeta de crédito, que ya no funciona como funcionaba hace 4 meses, etcétera, etcétera. El negocio de que habla el gobernador de Minnesota, esto no va a cambiar, pero sí habrá más trámites, más papeles, etcétera. Ahora, el Poder Ejecutivo norteamericano, Trump en este caso, podría pedir del Tesoro mayor influencia, mayor trámite, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, adentro de lo que dijo, se puede molestar un poco, pero son molestias. Y como usted dijo, no hay cambios fundamentales. Pero es suficiente la retórica, como preguntó la señora, es suficientemente molesta la retórica para que el gobierno cubano responda en su manera eficiente. Y lo que tenemos que entender es que cada ataque retórica o de hechos de Estados Unidos es una oportunidad para la dictadura en Cuba enfatizar lo necesario de mantenerse la fuerza cubana de la revolución. Entonces, el embargo, como lo llamamos nosotros, durante 50 años, ha sido el apoyo más fuerte que ha tenido el gobierno cubano. Y por eso el cambio que hizo Obama tenía tanta resonancia en toda la región en América Latina. Fue fundamental en América Latina. Y ahora lo que ha dicho Trump cambia muy poco. ¿Qué tal? Buen día, Joseph. Yo tengo una pregunta por ahí un poco más general, dado lleva muchos años estudiando las relaciones entre América Latina en general y Estados Unidos. Yo lo que le quería preguntar es la mirada que tienen los latinoamericanos respecto a Estados Unidos a partir del cambio del presidente. Digo, no es lo mismo relacionarse con Estados Unidos con un presidente como Obama que relacionarse con Estados Unidos con un presidente como Trump. ¿En qué afecta la relación, el vínculo entre Estados Unidos y América Latina, el cambio de figura presidencial? En un sentido no cambia nada. Es decir, cuando usted dice que con relaciones entre América Latina y Estados Unidos, yo no voy, si yo soy latinoamericano, yo no voy todos los días a hablar con el señor presidente, siendo Obama o siendo Trump. Yo tengo mi relación, mis conexiones con gente de negocio, con bancos, con periodistas, con universidades. Eso no va a cambiar. Eso no cambia. El cambio es estratégico. Es decir, América Latina hoy no figura en los planes estratégicos del nuevo gobierno. Los resultados de ese cambio no entendemos por completo. Entonces vemos mucho más influencia, por ejemplo, de lo que llamamos nosotros Homeland Security, cuyo director, como sabe, ministro, es un general, que era general de Comando Sur. Sí. Y su idea de la importancia latinoamericana en términos geopolíticas es el terrorismo, las redes potenciales. Entonces él va a buscar apoyo de los gobiernos en América Latina para su plan de lucha contra el terrorismo. Claro. Entonces, pero esto no va a afectar, por ejemplo, el flujo comercial, flujo financiero, las inversiones en la Argentina lo va a terminar los argentinos y los inversionistas van a ver la estabilidad argentina, no se va a referir a General Kelly o a Donald Trump para eso. Entonces, de nuevo, como en el caso cubano,
La retórica del presidente es una cosa. Hay que tomarlo con un poco de calma. Te hace la última pregunta, Raúl. Sí, Dulcin, en línea con lo que con esto que estabas diciendo ahora y lo que marcaba al principio, esto de que es el tiempo de actuar de América Latina y la necesidad de mayor colaboración entre nuestros países y el encuentro de agendas comunes. ¿Cómo observa estos cambios que se dieron últimamente? ¿Avanza, retrocede? ¿Se están dando esas condiciones para buscar esas agendas comunes o esa colaboración? Las condiciones globales para la participación latinoamericana nunca han sido mejores. De hoy en adelante va a seguir siendo mejores y más fáciles participar. Los países latinoamericanos ahora tienen un espacio abierto, sin obstáculo geopolítico para nada. La hegemonía histórica de los Estados Unidos ya no toca en absoluto la participación latinoamericana en la comunidad internacional. En cuanto a la colaboración real y potencial en la región, esto es bastante complicado. Ahí el legado histórico de la hegemonía norteamericana tiene su influencia, pero mucho más importante es el legado histórico aquí en la región, es decir, peleas. Hoy día vemos que todavía Bolivia y Chile están peleando por el territorio. En Mercosur mismo, por ejemplo, la competencia política entre Brasil y Argentina ha hecho que Mercosur no está paralizado, pero no ha logrado el objetivo que todos nosotros esperamos. Entonces, la colaboración latinoamericana está totalmente bajo el control y potencial latinoamericana. Eso es lo que quiero señalar. No es Trump, somos nosotros. ¿Cómo? No es Trump, somos nosotros. No es Trump, somos nosotros. Claro, tiene que hacerlo. Afuera, yo le puedo gritar y provocar y pedir, pero no puedo imponer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Joseph mío. Talchin. Fue realmente un placer poder charlar con vos. Nos vamos a un nuevo corte. Todavía tenemos más, estamos hasta las 2 de la tarde.